Qué bonito, hermano, ver cómo la palabra, ¿verdad? No del hombre, sino la palabra del Señor se va cumpliendo. Cómo, en verdad que con lo que hemos estado enseñando y predicado, hermanos, en parte hablamos, en parte profetizamos, y con la palabra estamos activando, ¿sí? Estamos activando, hermano. Entonces, no es casualidad eso, ¿verdad? Que mi hermano, ¿verdad? Jonathan, el que me dijo una vez, nunca ni un micrófono pasar, ¿verdad? Y ahí está, ¿verdad? Recibiendo de parte de Dios. Y yo sé que Dios habla, hermanos. Y a cada uno de ustedes, Dios les habla. Y el tema o el asunto es excelente. Y el asunto es no dejarnos esa palabra. Así sea con temor y temblor, ¿verdad? Como llegó mi hermano allá atrás a decirme, con temor y temblor, y cómo la canción confirmó, ¿verdad? Y lo hemos hablado siempre. Dios no hace nada sin anunciarlo a sus siervos los profetas. Gracias, papito. A sus siervos los profetas, ¿verdad? Entonces, hermano, aunque no somos profetas, somos proféticos, ¿verdad? Y hay un manto profético sobre esta iglesia. Entonces vamos a estar recibiendo palabra, hermano, y tenemos que hablar, ¿verdad? Porque si nosotros no hablamos, ¿qué pasa, hermano? Si nosotros nos callamos, ¿quiénes hablan? Las piedras hablarían. Amén. Entonces, hermano, ve cómo en verdad la palabra activa, ¿verdad? Activa los dones proféticos. Hermano, una pequeña introducción. Dice la Biblia, este pasaje es súper conocido, súper reconocido, ¿verdad? Todos nos lo sabemos de memoria, ¿verdad? Mi pueblo, no el mundo, ¿verdad? Mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Podríamos decir que sí tenía conocimiento, pero muy poco. Y lo poco que tenía lo dejaron, porque dice, por cuanto desechaste el conocimiento. Sí había conocimiento, muy poco, pero se desechó. ¿Qué es desechar, hermano? Tirarlo a la basura, ¿sí? Tenerlo por poco. Y vean qué tremendo las consecuencias. Te echaré de sacerdocio, me voy a olvidar de tus hijos por cuanto te olvidaste de la ley, ¿verdad? El pasaje todos lo conocemos, ¿verdad? Pero vea este pasaje que va de la mano, hermanos. Está en Isaías 5:13. Por eso mi pueblo fue llevado esclavo, cautivo. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento, por lo mismo. Pero dice, y sus hombres notables. ¿Qué puede ser? ¿Cómo interpretaría usted, hermanos, para este tiempo, el tiempo de la iglesia, los hombres notables, hermano? Los ministros, los 5 ministerios, pero está hablando del liderazgo también. Por eso le digo, hermanos, el Señor está hablando y yo sé que Dios está hablando, hermano. Y es lo que hemos estado hablando. No podemos quedarnos callados como hombres notables, porque si cuando esos hombres notables se callaron, dice, perecieron de hambre. Y su multitud se secó de sed. Traslaémoslo a este tiempo. ¿Qué puede ser la multitud? La iglesia, los pueblos, hermano. ¿Por qué? Porque murieron o perecieron por sed. O sea, ¿qué quiere decir, hermano? Que no tenían agua para beber. Entonces, vea la responsabilidad que tenemos, hermano, cómo Dios nos habla, hermano. Y es el alimento de la palabra, es el pan de la palabra, pero también es el agua de la palabra. Entonces, no permitamos que las multitudes se mueran de sed. Amén, hermano. Entonces, es una responsabilidad para cada uno de nosotros. Amén, como una introducción. Amén. Pero bueno, hoy quiero que hablemos un poquito, hermano, en cuanto a los apóstoles y los profetas. Es parte, ¿verdad?, de lo que hemos venido hablando. Hemos estado hablando mucho de los oráculos de Dios, de cómo Dios nos habla, hermanos, de los elementos proféticos, ¿verdad?, de los asuntos proféticos, de cómo en una atmósfera profética Dios puede hacer, por ejemplo, lo que hizo hoy, ¿verdad?, por medio de las palabras parciales, ¿se recuerdan, verdad? Por medio del agua, por medio del pan, por medio de la cebada, por medio del trigo, por medio de la miel, por medio del martillo, por medio del fuego. Son palabras parciales que al sumarlas es la palabra absoluta, ¿verdad? Y la palabra absoluta o la suma de esa palabra es la verdad. Entonces, bajo una atmósfera profética, Dios nos puede usar y cada quien verá qué vehículo, eso hablamos el miércoles pasado, ¿verdad? ¿Qué vehículo usa para profetizar? Por ejemplo, el ejemplo de hoy, ¿verdad? Mi hermano, ¿verdad? Recibió la palabra, pero no halló cómo darla. ¿Cuál fue el vehículo que él usó, hermano? El canto. Porque el canto le confirmó lo que Dios le había hablado, lo que Dios antes le había hablado. Amén, hermano. Entonces es Dios hablando por medio de esos vehículos, ¿verdad? Entonces está el ministerio profético
está el don profético y están las operaciones proféticas, por decirlo así. Eso es lo que dice aquí, ¿verdad? Lo hemos hablado siempre, un repaso nada más. Dones los da el Espíritu. Esos son dones, regalos, adornos para la iglesia. Eso lo da el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo desciende, y vuelvo y repito, en una atmósfera profética, en una unción profética, ¿verdad? Como Saúl, que dice que venía una caravana de profetas y profetizando, y el pueblo dijo, ¿cómo que Saúl entre los profetas? ¿Cómo Saúl profetizando? Ahora lo agarró, por decirlo así, el Espíritu Santo y profetizó, aunque no era profeta. Amén. Entonces, esos son los regalos que Dios da por medio del Espíritu. Está el ministerio o el don, o el ministerio primario, ¿verdad? Que es este dedo, ¿verdad? El profeta, eso lo da el Señor Jesucristo. Y las operaciones se las da el Señor, ¿verdad? ¿Qué es una operación, hermanos, de parte de Dios? Una acción directa de parte de Dios. Es como cuando Dios opera ahí, por ejemplo, en la resurrección de Cristo, el Señor operó, ¿verdad? Por ejemplo, cuando procedemos al arrepentimiento, de la operación del Padre sobre nosotros, ¿verdad? Él es el que pone el querer como el hacer, ¿verdad? Esos son operaciones, ¿verdad? Que viene de la palabra energema. No sé si la ha escuchado, energema, ¿verdad? Que es poner en acción, que es hacer las cosas eficazmente, es producir un efecto. Esas son las operaciones que hace el Padre. Entonces vemos a la Trinidad de Dios, a Dios Padre, al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo trabajando, ¿verdad? Entonces, hermano, hago un link con lo que hemos venido hablando, ¿verdad? Y lo hemos estado diciendo, los profetas del Antiguo Testamento tenían diferentes funciones comparadas a los de este tiempo, o las del Nuevo Testamento, a partir de Hechos, o a partir del ascenso de Cristo, ¿verdad? Las funciones de los profetas son diferentes. Usted sabe que en el Antiguo Testamento, hermanos, había profetas, pero también habían reyes o jueces, depende del tiempo, ¿verdad? También habían sacerdotes. Entonces podríamos decir, hermano, que era un poder tripartito, por decirlo así, ¿verdad? Vuelvo y repito, de reyes o jueces, ¿verdad? Profetas y sacerdotes. Entonces los tres ejercían un gobierno espiritual y político, por decirlo así, sobre el pueblo de Dios en aquel tiempo. Vuelvo y repito, un poder tripartito, repartido, por decirlo así. Y vemos a un profeta, Samuel, que no solo era profeta. ¿Cuáles son las otras dos características principales de Samuel, aparte de profeta? ¿Ah? ¿Qué era Samuel? ¿Sacerdote? ¿Y qué más? ¿Ah? Y juez. Y juez. Entonces era sacerdote, juez y profeta, pero no era rey. Entonces podemos decir que el poder de un hombre en ese momento no era totalitario. Tenía que ver un poco con la política, ¿verdad? Que ahora nosotros no somos políticos, ¿verdad? Nuestra mejor política es no ser políticos. Somos apolíticos. Pero en aquel tiempo, en el tiempo de Dios, en el tiempo del pueblo, sí tenía que ver un poco ahí con la política, ¿verdad? Pero más que todo lo espiritual, ¿verdad? Y de la mano lo político, ¿verdad? Entonces vemos a un rey David, hermano, que era profeta, podríamos decir, ¿verdad? Pero no era sacerdote. Ay, pero sí era rey. Y vemos un pasaje, hermanos, y ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Creo que lo traje, ¿verdad? De cómo, hermanos, se abre un paréntesis de gracia. Y David, siendo rey y siendo profeta, hermano, usa una vestidura sacerdotal, aunque no era sacerdote. Porque dice que él, cuando llevaban el arca, iba vestido de un efod de lino. Y eso solo lo usaban los sacerdotes. Entonces, ¿por qué David, hermano, sin ser sacerdote de la tribu de Leví, ¿verdad? Él era la tribu de Judá. ¿Por qué Dios le permitió a David, siendo rey, usar un efod? ¿Sí saben qué es un efod, verdad? Es lo que usan las hermanas, ¿verdad, amor? Un efod, ¿verdad? Es lo que usan las hermanas encima del traje de danza. Algo así, ¿verdad? Ustedes saben que usan, para que lo visualice, las hermanas cuando danzan usan un traje blanco, ¿verdad, amor? ¿Cómo se llama? Una base. Y lo que se ponen encima de esa base, que es de un color diferente, rojo, morado, depende, verde, lila, creo que tiene. Eso es el efod, por decirlo así. Lo que va encima de la vestidura. Así usaban
los sacerdotes. Pero ¿por qué David? A eso quiero llegar. ¿Por qué David, siendo rey, por qué se vistió con un efod de lino si no era sacerdote? Él no era sacerdote. Entonces eso nos habla, hermanos, de un paréntesis de gracia que Dios hizo. Un paréntesis de gracia, hermano, porque ahí estaba tipificando a nuestro Señor Jesucristo, hermano, como rey y como sacerdote. Y estaba tipificando también, hermano, como a Jesús como rey, ¿verdad? Porque David era el rey, ¿verdad? Jesús como rey se quitó su manto real y tomó un manto sacerdotal, ¿verdad? Como siervo, ¿verdad? Amén. Pero bueno, volviendo al tema, hermanos. Entonces, habían profetas, habían reyes o jueces y sacerdotes, pero el poder no era totalitario. La función del profeta era, hermano, hablar de parte de Dios. La parte espiritual. Pero la parte del rey, como David, era ejercer la parte política, hasta de guerras, planear guerras y todo esto, ¿verdad? Pero vemos, hermano, cómo la función de un profeta, hermanos, muchas veces era cuadrar, por decirlo así, ¿verdad? Exhortar o amonestar al rey. Entonces, ¿qué responsabilidad de los profetas, hermano? Porque cuando Natán tuvo que sacarle el pecado a David, hermano, tuvo que usar un vehículo profético. ¿Cuál usó? ¿Quién se recuerda? El miércoles pasado lo vimos. ¿Cuál usó? Para sacarle el pecado al rey, porque si no el rey le hubiera cortado la cabeza, hermano. Una anécdota, una historia. Ese fue el vehículo que él usó, ¿verdad? Pero lo cuadró, lo puso en línea, lo amonestó. Usted ve, hermano, cómo cada rato Samuel, hermano, cuadraba a Saúl, ¿verdad? Cada rato, hermano, lo vivía, ¿verdad? Regañando, diríamos los ticos, ¿verdad? Pero bueno, entonces, hermano, aquí está el pasaje. Y David danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová. Y estaba el rey David vestido con un efod sacerdotal de lino. No le correspondía a él. Pero estaba, vuelvo y repito, tipificando ahora a nuestro Señor Jesucristo, simbolizando, por decirlo así, bajo un paréntesis de gracia, porque estaban en la ley. Recordemos que ahí estaban en la ley. Entonces, por ejemplo, usted ve cómo el Señor Jesucristo, hermano, le pusieron una corona de espinas. ¿Se recuerdan? Una corona. Como dice por ahí, antes de la corona de espinas, ante la corona de oro, la corona de espinas, ¿no? Pero dice que a él le pusieron un manto de púrpura. ¿Usted sabe lo que es la púrpura? Es como un color morado, ¿ah? Bonito, ¿ah? ¿Qué significaba la púrpura? Porque se recuerda cuando hablamos de los perrillos, que el rico se vestía de púrpura y de lino fino. ¿Qué es el lino fino? Aprovechando que estamos en una clase, ¿qué es el lino fino? Es una tela, hermanos, obviamente, pero espiritualmente, ¿qué simboliza bíblicamente? El lino fino. Las buenas obras. En Apocalipsis está eso, las buenas obras. Porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Por ahí en Apocalipsis, ahí lo puede buscar. Y hacía banquetes, mientras el mendigo, ¿cómo llamaba el mendigo? ¿Cómo llamaba el mendigo? Lázaro, sí. No el de la tumba, Lázaro otro, ¿verdad? Dice que hacía banquetes con esplendidez, pero hermano, se vestía de púrpura y de lino fino. Y la iglesia no se viste así. El orden de los factores altera el producto. ¿La iglesia de qué se viste, hermanos? De lino fino, limpio, blanco y resplandeciente. Después la púrpura. ¿Sí me van a entender? Es importante. Porque, hermanos, la púrpura, ¿qué es, hermano? Es realeza, es distinción, hermano. La púrpura era una tela tan fina que solo los reyes o los nobles, como lo vemos ahora, las personas muy importantes usaban ese vestido. Y el rey, vuelvo y repito, bueno, el rico se vestía de púrpura y de lino fino. Y la iglesia no. La iglesia se viste primero de lino fino y luego de púrpura. ¿Sí me van a entender, hermanos? Es importante el orden de los factores. Porque es lo que hablamos aquel día con Judas, ¿verdad? Judas veía al Señor como maestro. Y el Señor les dijo, ustedes me dicen a mí maestro y Señor. Y yo, el Señor y maestro, cambio el orden. Entonces
Entonces la iglesia, hermanos, vuelvo y repito, se tiene que vestir de lino fino primero y luego de púrpura. ¿Lino fino qué era? Las acciones justas. ¿Y púrpura qué era? La realeza, la distinción, la riqueza. Entonces es importante el orden de los factores. Pero bueno, volviendo al tema. Iba David vestido de lino fino. Y también todos los levitas de la tribu de Leví, ¿sí?, llevaban el arca. Asimismo, los cantores. Y que Ananías era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino. Una vestidura sacerdotal. Solo para los levitas. Pero, ¿verdad?, en ese paréntesis de gracia, Dios le dio dos funciones, porque a eso quiero llegar, porque estamos hablando, el tema es apóstoles y profetas. Dos funciones en una, por decirlo así. Amén, hermano, que correspondía, vuelvo y repito, solo a los levitas. Pero bueno, ¿por qué les digo esto, hermano? Porque la Biblia dice que vosotros, que es la iglesia, somos linaje escogido. O sea, no es cualquiera, es escogido. Dios nos escogió. Y dice, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero hermanos, yo siempre le digo a usted, yo resalto ahí en negrita y subrayado lo que yo quiero que usted vea. ¿Qué es real sacerdocio? ¿Cómo se puede interpretar real sacerdocio? Porque estamos hablando que David era rey, pero no era sacerdote. Samuel era juez y era sacerdote y profeta, pero no era rey. Pero ahora resulta que nosotros, la iglesia, cada uno de nosotros somos real sacerdocio. ¿Quién me puede interpretar eso, hermano? Reyes y sacerdotes. Nosotros somos ahora reyes y sacerdotes. En aquel tiempo no se podía, pero ahora sí. Entonces, cuando dice ahí, claramente ahí, cuando dice real, es rey, no café, rey, no, rey. Y sacerdocio, sacerdote. Somos reyes y sacerdotes. Ahora somos reyes y sacerdotes. Pregunta, ¿cuál es la función o cuál era la función de un rey? Ahora hay reyes, van en España y varios países, van. ¿Cuál es la función de un rey, hermano? ¿Cuál podría ser la función? Porque no, tenemos que entender, porque somos nosotros. Doble función. ¿Cuál es la función de un rey? Gobernar. Gobernar el reino. Impartir justicia. ¿Sí? Tiene que ver con la parte política. Planeamiento. Si tiene que ir a la guerra, tiene que ir a la guerra. Pero ejercer es la parte política, el gobierno, por decirlo así. Está hablando de una posición. De una posición. Ok, ahora, ¿y sacerdotes? ¿Qué era un sacerdote, hermanos? ¿Qué es un sacerdote? La cabeza de una iglesia, pero ¿qué más? El sacerdote es el representante, ¿qué más? El representante de Dios ante un pueblo, ante una iglesia o ante una familia. Entonces tú eres sacerdote. De tu casa, varón, tú eres el sacerdote. O sacerdotisa, en el caso de que la mujer es sola, ¿verdad? Vive solita. Yo como pastor soy su cabeza de la mujer viuda o la soltera, ¿verdad? Pero todos somos reyes y sacerdotes. Ahora, entonces el sacerdote es el representante de Dios. Ahora pregunta, ¿cuál es la función de un sacerdote? Pues ya vimos, el rey, gobierno, y el sacerdote, gracia. Pero ¿cuál es la función de un sacerdote? Porque el rey es la posición y el sacerdote es la función. Entonces, tu posición, eres rey, pero tu función es sacerdote. Porque estamos hablando de doble funciones, apóstoles y profetas. Entonces tenemos doble función. Vuelvo y repito, o contéstenme más bien, ¿cuál es la función de un sacerdote? Guiar al pueblo.
Tiene que ver más con lo espiritual. El rey con el gobierno, pero el sacerdote tiene que ver más con lo espiritual. Denis. Mediaba entre Dios y los hombres. Por ejemplo, ¿cuál es la función de un sacerdote en el tabernáculo? Porque estaba el sacerdote o los sacerdotes, pero estaba el sumo sacerdote, que solo entraba una vez al año al lugar santísimo. ¿Para qué entraba a hacer, hermano? A ofrecer la sangre para que cubriera los pecados. ¿Sí? Entonces, como dice Enes, ¿qué hacía un sacerdote, hermano? Mediar, era el mediador. Ahora el sumo sacerdote, que es Cristo, es el único y suficiente mediador y salvador personal. Por eso dice la Biblia que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Jesucristo hombre. Entonces se quitó su manto real y vino y tomó forma de siervo, forma de sacerdote, e intercedió por nosotros como su sacerdote. Entonces sí, el rey ejerce autoridad, el rey ejerce gobierno, decreta, por decirlo así, pero conquista también. Entonces esa es nuestra función como sacerdotes, ejercer autoridad y gobierno. Y decirle a la de la casa, aquí se establecieron principios bíblicos y se respetan. Eso lo hace un rey. Y brinque quien brinca. En palabras ticas, aquí el que mando soy yo. Eso lo hace un rey. Y como decía un amigo mío, calda el que habla, decía, nunca entendí yo eso, pero así decía. Rey ejerce, impone la autoridad. El sacerdote ya tiene que ver no con el gobierno, sino con la gracia. Ya no está hablando de intimidad, de adoración, de santidad, de un altar, ¿verdad? Entonces el rey, hermano, tu función como rey es poner orden, establecer decretos, límites dentro de tu casa. Yo como pastor también aquí, poner límites, hermano. Extender el reino, ¿eh? Pero ejercer dominio, por decirlo así. Entonces un rey da una orden y la orden se cumple, punto. En tu casa, pero aquí también. Y ahí donde el chicharrón truena. Es muy feo que yo lo diga, pero si el pastor lo dice, hermano, es una orden, por decirlo así. Se cumple y se acata. Claro, no le estoy hablando yo, hermanos, de que a ojos cerrados ahí, ¿verdad? Yo les digo, tienes un puente, no, mientras esté en los parámetros bíblicos, ¿verdad? Entonces el rey se ocupa del territorio y el sacerdote se ocupa del altar. Algo así, hermano, como lo vimos la pasada cuando hablamos de retornando al Edén, que cómo se confirma el tema, ¿verdad? Con el hermano el domingo, ¿verdad? Yo le decía, qué tremendo, porque hace poco estuvimos hablando de retorno al Edén. ¿Cuál era la función de Adán dentro del huerto, hermanos? ¿Cuál era la función de Adán dentro del huerto? Mientras yo me amarro el zapato. ¿Ah? ¿Y qué era labrarlo? ¿Qué era labrar? Trabajarlo, agricultura. ¿Y cuidarlo? De los peligros de afuera. Lo confirmaba el hermano, ¿verdad? Habían razas paralelas afuera. Entró la serpiente. Entonces, Adán tenía una función de rey, pero también de sacerdote. Él tenía que cuidar a su esposa, tenía que cuidarla. ¿Cómo permitió que la serpiente llegara a hablarle y la conquistara por el oído? Entonces, él labrar y cuidar el huerto. Entonces, eso lo hacía el rey. Pero el sacerdote, hermanos, es la parte íntima, es la parte devocional, por decirlo así, que tiene que ver con nuestra identidad. El sacerdote entraba al lugar santísimo, vuelvo y repito, hermanos, nosotros, hermanos, tenemos que entrar, hermano, al lugar santísimo también. Pero tiene que ver con una identidad espiritual, una identidad que tiene que ver con la intimidad con Dios. Ministrar la presencia de Dios para el pueblo, hermano. Es adorar, es interceder, es purificar, es santificar al pueblo, ¿verdad? Amén, hermano. Entonces dice real sacerdocio. ¿Qué era real, hermano? Reyes
y sacerdotes. Y se confirma en Apocalipsis 1:6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para su Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Pero si no voy a entender, hermano, dos funciones en una. Una posición y una función. Va de la mano. Porque si yo soy solo rey, ejerzo autoridad sin sujetarme. La mujer se va a sujetar al esposo si el esposo está sujeto a su cabeza. Entonces, ejercer, hermanos, solo rey es ejercer autoridad sin intimidad. Y si soy solo sacerdote, hermanos, solo intimidad, pero sin autoridad. No sé si me voy a entender, hermano. La función va de la mano. Le digo esto, hermano, por el tema. Lucas 11:49. Por eso la sabiduría de Dios. ¿Te recuerdas que Dios son 7 espíritus, va? Y uno de esos espíritus, hermano, es la sabiduría. Por eso la sabiduría, y hay sabiduría hay que bajarle la lupa. Pero bueno, la sabiduría de Dios también dijo, 2 puntos. Les enviaré a mi pueblo profetas y apóstoles. Primero profetas y luego apóstoles. Y de ellos a unos los van a matar y a otros los van a perseguir. Primero profetas y después apóstoles. ¿Cuándo, hermano? ¿Cuándo se cumplió eso, hermano? ¿Cuándo el Señor envió profetas? En este tiempo de profetas, pero ¿cuándo estaban más ligados con el pueblo de Dios, hermano? En el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, ya lo dijimos, ¿verdad? De la mano del rey iban los profetas. De la mano de los jueces iban los profetas, al punto que un profeta tenía la autoridad de parte de Dios de amonestar, reprender y hasta castigar, por decirlo así, a un rey. Está hablando del Antiguo Testamento. Y los apóstoles para este tiempo, para nuestro tiempo. Desde el ascenso de Cristo hasta la fecha. Entonces, ¿qué era un profeta, hermanos? La voz de Dios. Eso es un profeta, ¿verdad? Lo hemos hablado todo su tiempo. La voz de Dios. Pregunta, ¿qué es un apóstol? Un enviado. Eso significa apóstol. Enviado. Entonces es que fue enviado y es el que envía. Es el que envía. Entonces, como vemos, como un apóstol da un reconocimiento aquí en la tierra de algo preexistencial. Por ejemplo, nosotros fuimos enviados aquí a Naranjo, enviados por un apóstol. Por eso, gracias a Dios y por la misericordia, el respaldo que Dios nos ha dado. Porque si nos llamamos solos, hermano, a chocar contra pared, vamos a ir. Tenemos que ser enviados. ¿Cómo predicarán si no hay quien los envíe? Tenemos que ser enviados. Entonces, yo lo puedo enviar a usted porque a mí me enviaron. ¿Se puede entender? Si usted, Jesús dijo, si a ustedes lo reciben, a mí me reciben. Son principios de autoridad. Un apóstol tiene esa autoridad. Entonces, un ejemplo. Usted escuchó al hermano el domingo, ¿verdad? Y yo lo dije. Y ahí me metí al lío, ¿verdad? Porque yo lo sentía parte de Dios, ¿verdad? Profetizar a un ministerio primario para él. ¿Qué tipo? De los 5 ministerios, ¿qué tipo podría ser él? Maestro. Aunque tiene corazón de pastor también, ¿verdad? Tiene corazón de pastor, porque usted habla con él, no sé si usted logra hablar con él y es muy afectivo, lo abraza a uno, es con uno, ¿verdad? Se ve que tiene marcado un ministerio. Pues yo no lo voy a decir, yo no lo voy a enviar como maestro. ¿A quién le corresponde? Al apóstol. Al apóstol. Porque él es el que fue enviado y es el que envía. Reconoce, por decirlo así. Reconoce. Ministerios, son los 5 ministerios. Entonces, eso es un apóstol. Pero lo que me llama la atención es esto, hermanos. Dice, a uno de ellos matarán y a otros perseguirán. Hermano, si usted ve la historia de los profetas del Antiguo Testamento, hermanos, ¿los mataban o no los mataban?
A Isaías es el que lo aserraron por la mitad, dice. Casi que el único que se escapó fue Elías. ¿Cómo se escapó Elías, hermano? De que no lo mataran. ¿Ah? ¿Cómo se escapó? ¿Cintia? Arrebatado. Si no, hermano. Juan el Bautista, hermano, era el profeta. ¿Cómo murió Juan el Bautista? Le volaron la cabeza. Entonces a los profetas los matarán. Y a los apóstoles, los perseguirán. Los perseguirán. Entonces a los profetas los mataban, y a los apóstoles de este tiempo, ¿qué van a hacer? Perseguirlos. Entonces si vamos al original de esa palabra, perseguirán, es perseguir. Ahí está. Y el significado es perseguir, fuera, expulsar, perseguir implacablemente, como aquel en la película, búsqueda implacable. Perseguir, expulsar, desterrar. Eso es lo que hacen con los apóstoles de este último tiempo. Y a eso quiero llegar, porque es una señal del último tiempo. La señal del principio, hermanos, los mataban, profetas. La señal del último tiempo es que a los apóstoles los persiguen, los expulsan. ¿Qué es expulsar, hermano? Sacar, echar fuera, despreciar, menospreciar, ningunear el ministerio apostólico. Los destierran. Desterrar. ¿Qué es desterrar, hermano? Lo mismo, pero sacarlos de una tierra. Lo mismo. Expulsarlos de una región, por decirlo así. Pues aquí, hermanos, a donde quiero llegar es que eso es lo que hace la iglesia emergente ahora. La iglesia emergente, ¿cuál es? La iglesia novedosa, la iglesia moderna, ¿verdad? ¿Qué está haciendo, hermanos? Desterrando, persiguiendo a los apóstoles. ¿Cómo, hermano? Diciendo, ya no existen los apóstoles. Y lo vimos el miércoles hace 15 días, ¿verdad? Que cuando Pablo dijo, yo el último apóstol, como un abortivo. Y dice, el último apóstol, pero el último apóstol es del Cordero. Y los de Espíritu Santo, los apóstoles de Espíritu Santo. Porque la iglesia, hermano, nació apostólica. Lo hemos hablado siempre, hermano. ¿Cuántos apóstoles para cuántos hermanos? ¿Se recuerdan? ¿Quién se recuerda? ¿Cuántos apóstoles, con cuántos apóstoles empezó la iglesia? 12. ¿Y cuántos hermanos? 120. Quiere decir que por cada 10 había un apóstol. O sea, que había un apóstol para cada 9. Más o menos, ¿va? Si no me fallan las matemáticas. Entonces la iglesia nació apostólica. Y lo hemos hablado siempre. En la Biblia los ciclos se cierran. Como empezó la iglesia, así va a terminar. Como empezó, hermanos, todo lo que se vio en el cuerpo físico de Cristo va a pasar en el cuerpo místico que es la iglesia. Como empezó la iglesia, así va a terminar. Todas las cosas en común. ¿Cómo empezó la iglesia, hermanos? ¿Perseguida? ¿O no? La iglesia empezó perseguida, hermano. Claro. También todavía un plan de Dios, ¿verdad? El Señor le dijo, quédense aquí, no vayan a ningún lado hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y por toda la tierra. Pero se quedaron queditos, ¿va? Vino el Espíritu Santo y estaban como, ¿va? Todos juntitos, ¿va? Hasta que el Señor dijo, no, están muy acomodados, ¿va? Y les mandó un Saulo de Tarso, ¿va? A esparcirlos, a perseguirlos. Entonces la iglesia empezó perseguida, va a terminar perseguida. Las iglesias apostólicas. ¿Sí me voy a entender? Porque hay iglesias que no son apostólicas. Y son nacidas de nuevo, son cristianos y todo. Bueno, que lamentablemente, sí. Muchos se dejaron babilonizar, más para este último tiempo, ¿va? Lo hemos hablado siempre, hermanos. En los meses bre, las iglesias, hermanos, se vacían o se vacían. Bendito Dios, nosotros no. Siempre nos hemos mantenido. Pero que, hermanos, entre paréntesis, que los ambientes
los aires de diciembre, hermanos, no nos lleven, hermano, a esas modas, a esas cosas, hermano, que son del mundo, ¿verdad? Que son permitidas en las iglesias emergentes. Son modas. Son modas. Nosotros no podemos, hermano, agarrar modas del mundo y meterlas a la iglesia. Como sacerdote de tu casa, no permitas, hermano, que las modas del mundo se metan a tu casa. No permitamos, hermano, que nuestros hijos sean afectados, hermano, por las modas, por las ondas, por el very good o el very nice. Ahí tenemos que ejercer nosotros real sacerdocio. ¿Qué era real? ¿Qué era rey? Ejercer el gobierno. Y el sacerdote, hermano, orar por ello, ¿va? Con el arca calafateada. ¿Se recuerdan? Moisés con el arca calafateada, las corrientes del mundo, pero eso sí, una María viendo, ¿dónde iba el arca? ¿Dónde iba la cesta de Moisés? Hasta que vio que la hija, ¿cómo es? La hija de Faraón agarró al niño, ¿verdad? Y le puso Moisés. ¿Por qué Moisés, hermano? Entre paréntesis, ¿por qué? No. La canasta se llama así por Moisés, porque las aguas lo saqué. Por eso significa Moisés. Pero hermano, profetas, la sabiduría de Dios envió primero profetas y luego apóstoles. A unos los matarán y a otros los perseguirán. Pero no toda la iglesia. ¿A cuál iglesia van a perseguir, hermano? A la iglesia verdadera, claramente, hermano. Ahí, perdón, con todo respeto, por ahí se salvaron los católicos, se salvaron los bautistas, los testigos de Jehová, se salvaron los mormones. A los que van a perseguir es a la iglesia verdadera, a la iglesia apostólica. Basado en lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, cuando dice ahí de expulsar, desterrar, hermano, está hablando de tener en poco un ministerio apostólico, ningunearlo, desterrarlo, expulsarlo de la iglesia verdadera. No, ya eso los apóstoles, ya eso no. No, eso los apóstoles no existe. No, eso. Porque usted sabe, hermanos, estamos hablando de apóstoles y profetas, ¿verdad? Ese se llamaba el tema, que son los dos ministerios más atacados, ¿o no? Pues usted, hermano, usted le dice a un hermano, se anuncia en Facebook, va a venir un maestro de la palabra. Así la iglesia, hermano. Hasta de otras iglesias vienen a escuchar. Va a venir un evangelista al Parque Naranjo con dones y milagros y sanidades. Así se pone el parque. Yo le digo a alguien, es que yo soy pastor. Qué bonito, qué bonito. Qué bonito. Siga adelante con la obra. Entonces, no hay problema con los maestros. No hay problema con los pastores. No hay problemas con los evangelistas. Pero dígale, anúncialo en Facebook que viene un apóstol. Y empiezan los comentarios. Existen los apóstoles, que los apóstoles aquí, que los apóstoles allá. O diga, viene un profeta para Naranjo. Y empiezan los comentarios. Ya los profetas no existen. El último fue Juan el Bautista. Y empiezan. Son los dos ministerios más atacados. ¿Sí me van a entender, hermanos? Claro. Punto y seguido, ¿Usted conoce la frase? ¿Qué significa la frase apostolitis o apostatitis? ¿Qué significa eso? Que hace unos años empezaron a salir apóstoles de todo, que se autollamaron o se autonombraron apóstoles. Y sabe que según la Biblia, los apóstoles tienen un requisito. Perseguidos, hermano. Un montón de requisitos ahí. Una vez dimos ese tema, las funciones de un apóstol. Entonces ese es otro extremo, ¿verdad? Que cualquiera quiere ser llamado apóstol, ya no quiere ser pastor. No, ahora yo no soy pastor, ahora llámeme apóstol. Porque tiene 2 o 3 iglesias, ya llámeme apóstol, hermano. Todos quieren ser apóstoles, sin ver los requisitos, ¿verdad? Pero bueno, si les digo algo, vuelvo y repito, la iglesia empezó apostólica, termina apostólica. Pero bueno, antes los mataban a los profetas y ahora los destierran, los sacan. Amén. De los 5 ministerios. ¿Cuál era, hermanos?
El maestro. Este, el pastor. El del centro, para no. Este, el evangelista. Este, el profeta. Y este, el apóstol. ¿Por qué este es el apóstol? El más gordito. El que tiene acceso a todos los demás ministerios. Porque es el que envía. Envía maestros, envía pastores, envía profetas y envía evangelistas. ¿Sí? Entonces el dedo, pulgar, pulgarcito. Yo le digo, mi apóstol, es que son los más gorditos. Que no le hace gracia, pero bueno. ¿Sí? Y de la mano, hermano, usted sabe que es uno de los dedos más importantes. El más caro, me quitó las palabras de la boca, el más caro para links. Usted sabe que el links, ¿verdad? Yo sé que sufrió un accidente, ¿verdad? El links, hermano, si usted está asegurado, claramente paga por un accidente. Y todos los dedos, lástima, hubiera sacado esa estadística, hermano, hubiera sido bonito, pero todos los dedos tienen un valor diferente. Y tengo entendido que este es el más caro, el de más valor. Cuidado, va a pasar el dedo por una sierra, Dios guarde. Pero es el que más valor tiene. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque vea lo que dice Jueces 1:6. Más Adonibenesec huyó y lo siguieron y le prendieron, lo agarraron. ¿Y qué dice? Y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. ¿Qué hicieron, hermano? Le quitaron este dedo, pero espiritualmente hablando, ¿qué hicieron? Le quitaron los apóstoles. Sí, la cobertura, pero le quitaron el ministerio. Iglesias al que les quitaron el ministerio apostólico. ¿Por qué? Porque no lo reconocen. El tema es apóstoles y profetas, o profetas y apóstoles, como usted lo quiera ver. Le cortaron los pulgares de los pies. Usted sabe, hermanos, que ¿qué pasa? Dígame usted, ¿qué pasa si a una persona le quitan el dedo, el pulgar, el dedo gordo, mejor dicho, de pie? Se estabiliza. No puede caminar bien. Pierde equilibrio. Se estabiliza. Y si le cortan los pulgares de la mano, ya lo mismo, ¿va? Pero no solo en lo espiritual es el apóstol, pero ¿qué pasa si una persona literal le quitan este dedo? No puede coger un lápiz, no puede coger una cuchara, no puede escribir, dice el otro. Lo que se preocupa. Le quitan el apoyo más grande. Y en aquellos tiempos no pueden empuñar una espada. ¿Y la espada qué es? La palabra. La palabra. Entonces, Adonibesec, 70 reyes cortados los pulgares de sus manos. O sea, le mocharon, dijo aquel, el ministerio apostólico. Le quitaron el ministerio apostólico. ¿Y de sus pies? ¿Y qué pasa, hermanos? O sea, de que no tiene pulgares, los ponían a juntar las migajas debajo de la mesa. ¿Quién era la que decía que hasta los perrillos, decía, comen de las migajas que caen de la mesa? Una mujer sirofenicia, que no era el pueblo de Dios. Entonces, hermano, intente coger migajas, haga la práctica. Como aquella novela, o aquella, ¿quiénes eran los que cogían migajas, que ponían un camino a migajas? ¿Quiénes eran? Porque se ríen. ¿Veo, hermano? ¿Veo lo que son? Para que usted vea. Migajas debajo de la mesa. Bueno, intente coger migajas. Qué bárbaro es, hermano. Coger migajas, hermano, sin este dedo. Calidad es práctico, ¿no? Con la lengua. Sí me voy a entender, hermano. Con todo respeto. ¿Qué hace una iglesia
si no reconoce el ministerio apostólico? Recoge migajas. No tiene mesa, no tiene banquete, espiritualmente hablando. ¿No dice la Biblia que el Señor adereza mesa, prepara mesa delante de mí, delante de mis angustiadores? Santa Cena. ¿Verdad qué tremendo, hermano? Santa Cena. Pero hablemoslo de lo espiritual. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiere decir, hermano, que el pan es el alimento espiritual. ¿Usted qué prefiere, hermanos? ¿Comerse un bollo de pan, una mano de pan o un baguette, que las migajas que caen de la mesa? ¿Qué prefiere usted? ¿Ah? Ahora bien, traslada eso para lo espiritual. Traslada eso para lo espiritual. Y suena feo, hermanos, y que no salga el Facebook, ¿va? Pero hay iglesias que por no reconocer el ministerio apostólico están comiendo migajas. Entonces quiere decir, hermano, que las iglesias, hermano, con ministerio apostólico comen banquete. Pero las iglesias sin el ministerio apostólico comen migajas. Los perrillos comen las migajas que caen de la mesa. Amén, hermano. Entonces, qué bendición, hermano, ser una iglesia apostólica. Porque algunos aquí, ya viene Jordi. Algunos, tan bonito que estaba el tema, hermano. Y no llueve, hermano. Ya vamos a terminar. Entonces, hermano, toda la gloria para Dios. Aquí no venimos a darle gloria a ningún hombre, hermano. Pero el hecho de que estemos en una iglesia apostólica, bajo una cobertura apostólica, porque alguno dirá pastor, pero aquí no hay apóstoles en la iglesia. Pero sí tenemos una cobertura, un manto doble, como la mujer de Cantar de los Cantares, doble vestidura apostólica, pastoral y apostólica, y doble apóstol, porque tenemos al apóstol Sergio y al apóstol Juan. Toda la gloria para Dios. Pero eso nos permite comer bien, ¿o no? Algunos de ustedes me han dicho, pastor, ¿de dónde usted saca esos temas? Y, hermano, ¿quiénes sientan doctrina? ¿Ah? Yo vengo aquí y enseño doctrina, traslado la doctrina, pero ¿quién sienta doctrina? Un apóstol. Por eso no hay apóstolas. Bíblicamente no hay apóstolas, porque Pablo dijo, no le permito a la mujer enseñar apostólicamente, como cabeza. Pues sentar doctrina le pertenece al ministerio apostólico. No hay apóstolas. Entonces, a lo que quiero llegar, hermano, la bendición que podemos tener nosotros, hermano, de poder tener doctrina apostólica, porque eso dice la Biblia, ¿verdad? Perseveren en la doctrina de los apóstoles. Entonces, los temas de corderitos, no fue que yo me la fumé, no fue, hermano, que yo me la inventé, no, lo he dicho siempre. Yo recibo y traslado, martes y jueves, ahí estamos, estudio y pastores recibiendo para darles. Por ejemplo, el tema que dio el hermano el domingo, toda la gloria para Dios, pero el tema que dio el hermano el domingo, ¿cuál tema sacaría usted si a usted le tocara dar una prédica, una enseñanza, magistralmente? ¿Sabe cuál agarraría yo? Creo que una vez lo vimos. El primer pasaje que él puso. Que puso 1, 2, 3, 4. ¿Cuál era el número 1? Adán. ¿Cómo? Hombre. Después, ¿cómo? Viviente. Después, ¿cómo? Santo. Y cuarto, ¿cómo? Vigilante. De ahí, hermanos, se saca un tema. Eso es lo que hacemos, hermano. Vamos, agarramos, hermano, los clavos bien clavados, dice la Biblia, ¿verdad? Las palabras de los sabios son como clavos bien clavadas en las congregaciones, dadas de una manera magistral por un pastor, el pastor de la iglesia. Entonces nosotros vamos a Tibás, nos conectamos a Guatemala, agarramos los clavos que el apóstol nos da y venimos aquí y los clavamos. Pero un clavo no se clava de una vez. Hay que martillar y martillar y martillar y martillar. Entonces yo agarro el rema, agarro, hermanos, el trigo, y aquí procesamos el pan. Entonces
Entonces, ¿qué tiene que hacer usted, hermano? Agarrar, hermano, las espigas, llevarlas a su casa y procesarlas y hacer el pan o la leche espiritual. Amén, hermano. Pero bueno, entonces para terminar, hermano, la iglesia termina apostólica y aquellos les cortaron el apóstol. Migajas. Yo no. Queremos comer bien. Hermano, vuelvo y repito, toda la gloria para Dios, pero el domingo comimos bien, ¿o no? Comimos bien. Es demasiado. Hasta hay que asimilar esa palabra. Pero, hermano, a veces aquí comemos bien, no porque yo sea el que enseñe, cualquiera, vea, hermano, aquí cualquiera podemos enseñar y yo sé que va a dar buenos temas, chuleta, una buena chuleta, hermano, un buen corte, unos buenos garbanzos, un buen, hermano, un bistec, un buen salchichón de Alto Castro, un buen bistec de mamut, dijo el apóstol Herman, mamut, corte New York, ¿verdad? Un bife de chorizo, hermano, comida rica, hermano. Entonces, con toda humildad, buena palabra, hermano. Que con todo respeto, hermano, no se escucha en cualquier iglesia. Entonces, hay que valorarlo. Yo le decía a un hermano, no me acuerdo quién era, que hablábamos ayer o hoy, que el fuerte de Benecer, entre muchas cosas, toda la gloria. No venimos a hablar de un nombre, venimos a hablar del nombre que es sobre todo nombre, que es Cristo, ¿verdad? Pero el fuerte, hermanos, es la palabra. Cielos y tierra pasarán, la palabra no. Eso sí, una palabra que forma, no que deforma, una palabra que forma, que equipa, que instruye para luego presentar a la iglesia, a la amada. Amén, hermano, lástima el tiempo. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, ahora sí, el orden, primeramente apóstoles, luego profetas. Los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas, pero dice primeramente apóstoles. Entonces, como decía Jonathan, el que tiene acceso a los demás ministerios. Y luego profetas. Porque el profeta está sujeto a los profetas. El espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Pero lo hablamos en estos días. El profeta está sujeto a un pastor. El mejor ejemplo hoy, Jonathan se acercó y habló conmigo. Algunos se han acercado y hablan con mi esposa. Sin olvidar el tema de filtrar, que hay que filtrar las profecías. Antes de ir a darlas al hermano o a la hermana, hermano, mejor filtrémosla, triangulemos ahí, ¿verdad? Antes de afectar a alguien. Entonces, primero apóstoles y luego profetas. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Preguntan, ¿quién es el fundamento? ¿Quién es la piedra angular? Por eso la Biblia decía, lo vimos la pasada, el fundamento ya está puesto, la piedra angular ya está puesta, que es Cristo. Sobre eso viene cada quien como sobreedifica las columnas. Ve a ver cómo. Pero el fundamento es Cristo, no nos podemos salir de ahí. Cristo céntrico. Cristo céntrico. Entonces, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Otra vez el orden de los factores. Siendo la piedra, la principal piedra de ángulo, Jesucristo mismo. Entonces el fundamento es Cristo. Lo hemos hablado siempre. Cristo, que todo gire alrededor de Cristo. Por eso esa canción tan linda que estábamos ministrando el lunes en la oración. El centro de todo es Jesús. Dani, yo creo que yo le pasé esa canción a usted ahí al chat. Búscala, porfa, para ministrarla. Porque es verdad que el centro de todo tiene que ser el Señor Jesús. Efesios 3:5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y a los profetas. ¿Revelado por cómo? Por el Espíritu. Amén, hermano. Entonces, aquí no hay migajas. Aquí hay banquete. Toda la gloria para Dios. Toda la gloria para Dios. Pero, aprovechando que tenemos
Un apóstol que nos cubra. Aprovechemos que aunque no somos profetas, somos proféticos. Amén, hermanos, estamos a buen tiempo, pongámonos de pie y cantemos esa canción que habla de que el centro de todo es Jesús. El centro de todo es Jesús, Jesús mismo. Oremos, Padre, Papito lindo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Alabado, glorificado, proclamado sea tu nombre, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, a ti damos gloria, a ti damos honra, a ti damos alabanza, Señor. Padre, sella esta tu palabra, Papito lindo, Señor. Trae, Papito lindo, Señor, a nuestras vidas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, la revelación, Señor. La revelación, Papito lindo, Señor, apostólica, la doctrina apostólica, Señor, pero también la enseñanza, Señor, de un maestro, la enseñanza de un pastor, Papito lindo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, bendice, Señor, a mis hermanos, Señor. Guárdalos, cúbrelos, protégelos, Papito lindo, Señor. Pon, Papito lindo, en nosotros, Señor, el querer como el hacer, Señor. Sella tu palabra, Papito lindo. Sella tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, Papito lindo. En el nombre de Jesús, Señor. Y el centro de todo eres tú, Jesús. Todo gira en pos de ti. Vamos a decirle al Señor, hermano, estamos a buen tiempo. Vamos a decir, el centro de todo. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre será Cristo. Oh, dile Cristo. Oh, Cristo. Dile al Señor, dile al Señor.